especialmente en el año 2006, que señalaba que el desempleo en el mundo árabe era el más alto de los países en vía de desarrollo, superior al 20%, que llegaba cerca al 40% de los jóvenes. Los jóvenes, el 40% estaba parado. Y el dato clave que ofrecía entonces era que para mantener esta altísima tasa de paro, para ser un país en desarrollo, para mantener al 20%, en los 10 años siguientes, es decir, del 2006 al 2016, la economía de los países árabes, es decir, los países árabes debían de crear cerca de 45 millones de puestos de trabajo, lo que supone aproximadamente crecer al 7% anual. Saben ustedes que en algunos casos no ha llegado ni el 1 ni el 2, es decir, ahí tenemos problemas para rato, y la situación de los jóvenes lamentablemente no va a mejorar. Voy a ir concluyendo. Nos encontramos en un momento muy complejo, ya salto de Egipto, y me gustaría hablar dos palabras de Egipto. Está claro que el régimen de Mubarak tiene los días contados, pero no sabemos muy bien qué lo va a suceder. Podemos contemplar dos campos muy claramente. Por un lado, el campo opositor, el campo reformista, que mantiene una gran capacidad de movilización, que ha incorporado como medio de presión las huelgas de los trabajadores, como dije anteriormente, y que pretende una transición plena, lo que significa el abandono de Mubarak, la disolución de las cámaras, que fueron elegidas por un proceso electoral que consideraron que fue falso, la creación de un comité legislativo para reformar la Constitución, la creación de un nuevo gobierno con figuras independientes y, finalmente, el fin de la ley de emergencia. Quiero subrayar un tema clave, puesto que digamos que este campo opositor pretende reformar la Constitución egipcia siguiendo los parámetros determinados por la Declaración de Alejandría de 2004, que supone disminuir los poderes presidenciales, aumentar los poderes del Parlamento, reconocer y garantizar los derechos individuales y fomentar el pluralismo. Es decir, en definitiva, lo que pretenden es el establecimiento de una democracia plenamente parlamentaria en el país. Por su parte, el régimen, y en contra de la narrativa mediática dominante, no se ha producido un hundimiento del régimen egipcio. No hay divisiones o no ha habido fragmentación en la cadena de mando ni en el ejército ni en la policía. La violencia ha sido selectiva y, curiosamente, ha salvaguardado al ejército, que sigue siendo una institución clave en todo este proceso, y han intentado trasladar a la población que no estaba manifestándose pues las consecuencias de la revuelta. Estamos hablando de casi 10 días sin dinero, encarecimiento de los productos, escasez, tratando de que la mayoría de la población egipcia deje de simpatizar con los manifestantes. El objetivo del régimen es claramente no estar por la labor de establecer una democracia parlamentaria, lo suyo es una reforma gradual, y el objetivo primario que tiene ahora mismo es volver a la situación del año 2005, cuando los hermanos musulmanes participaban en el Parlamento, es decir, tratar de hacer una transición controlada. Termino ya hablando muy brevemente de los islamistas, puesto que el problema que se plantea actualmente es, bueno, si va a haber una democracia parlamentaria, ¿qué papel tienen que tener los islamistas, teniendo en cuenta que, como he dicho anteriormente, constituyen prácticamente la única fuerza opositora o con suficiente capacidad organizativa para desplegar su acción política? Y en este sentido me gustaría subrayar que hasta finales de los años 80 los islamistas se enorgullecían de defender, se vanagloriaban de defender un modelo de sociedad política diferente al de Occidente, el denominado Estado Islámico. Sin embargo, la guerra de Argelia, el fracaso de la insurrección islamista durante los años 90 en Egipto, pues provocaron un proceso de reevaluación doctrinal para evitar la represión gubernamental y aprovechar la creciente demanda de reforma en la región. Así aparecieron conceptos como el reconocimiento de la soberanía popular, donde antes solo existía la hakimiyya o soberanía de Dios, la celebración de elecciones libres, el establecimiento de gobiernos parlamentarios. Son conceptos que se han ido incorporando al vocabulario de los islamistas. Y el ejemplo más palpable de ello es la propia iniciativa política de reforma que publicaron los hermanos musulmanes también en el año 2004, que, como dije anteriormente, fue un año clave. Esto es así, y es cierto, pero hay que subrayar que los islamistas no han dado totalmente la espalda
a sus orígenes ideológicos. En este sentido, hay que destacar que todas las organizaciones, no solo en Egipto, pero también en Marruecos, en Jordania, en Argelia, encontramos una tensión entre el viejo ideal de establecer un Estado islámico y la posibilidad de convertirse en actores influyentes en sistemas más pluralistas, si queréis. El resultado de esta tensión es lo que la Carnegie Institution, sobre todo Marina Ottaway, en un trabajo muy conocido, denomina zonas grises. Es decir, hay una serie de elementos en donde los islamistas no han sido claros sobre sus intenciones futuras. Y en ellos estamos el grado de aplicación de la Sharia, el papel de la religión, el proceso de formación de las leyes, el reconocimiento de los derechos individuales, el estatuto personal de la mujer o la actitud ante las minorías religiosas. Hay que comprender que estas organizaciones son organizaciones muy peculiares, son organizaciones políticas, y como organizaciones políticas tienden hacia la flexibilización y el pragmatismo, pero son también organizaciones religiosas, y como tales tienden al dogmatismo y al lenguaje absoluto. Concluyo subrayando una serie de puntos. Es cierto que se ha producido un proceso de moderación en las actitudes de los islamistas hacia la política interna, y que dentro de los propios movimientos islamistas hay un sector que todavía no es mayoritario, hay que subrayarlo, pero que considera que es factible, que es posible la cohabitación con fuerzas seculares y liberales. Sin embargo, este proceso de reconocimiento de la posibilidad de establecer sistemas pluralistas en el mundo árabe ha venido acompañado por un proceso de radicalización en cuestiones de política exterior, fundamentalmente con el tema del proceso de paz y fundamentalmente con el uso de la violencia como medio de acción política para hacer frente a la ocupación. Esta es la clave y que explica, en cierta manera, las consecuencias que puede tener para Israel y para otros países de la zona precisamente la presencia de los islamistas en el juego político. Acabo aquí. Yo creo que luego en el debate pues, podremos quizás subrayar y profundizar sobre algunos de estos temas. Gracias, Salvador.